Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy trabajaremos el proceso para poder realizar la animación de este reloj de manera básica. Lo que tendremos es un movimiento de las agujas del reloj de manera infinita o en un bucle de repetición y haremos el proceso desde Illustrator para poderlo llevar también a Adobe After Effects y ahí realizar el proceso de la animación. Este archivo que estoy utilizando, si no lo han trabajado de tutoriales anteriores, pueden encontrar el enlace en la descripción para poderlo descargar y también les estaré compartiendo posteriormente el archivo distribuido en capas. En el área de miembros ya están disponibles también estos archivos y se encuentran ambos para quienes lo quieran descargar y así poder seguir el tutorial del día de hoy. Así que empezamos. He abierto el archivo relojanimation.ai. Este archivo, según el proceso que estuvimos trabajando en tutoriales anteriores, recuerden que nada más lo trabajamos en una sola capa y ahora es tiempo de prepararlo para animación, así de que distribuiremos todo en capas. Crearé una nueva capa y nombraré la capa número 1 como fondo, así de que hago doble clic en la capa número 1 y cambiaré el nombre a fondo. Crearé ahora varias capas. Tengo la capa 2, 3, 4, 5 y ahorita trabajaré con 8 capas, aunque luego puedo eliminar las que no necesite. La capa número 2 me servirá para tener el fondo del reloj, así de que le colocaré acá como fondo reloj. Luego colocaré otra capa en la que tendremos el reloj. En la otra capa colocaremos este elemento circular, así de que le colocaré círculo agujas. Y luego tendremos capas para cada una de las agujas del reloj, así de que empezaré acá con la segundera. Luego tendremos la minutera. Y finalmente tendremos la horaria. Vean que tengo capas que no voy a utilizar, así de que con Shift las seleccionaré y las eliminaré. Ahora voy a distribuir el resto de elementos. Creería que el reloj debería de estar abajo del fondo reloj para que el fondo amarillo esté superpuesto. Y creo que me hace falta una capa en la que esté esta parte de los horarios o esta parte de las horas. Voy a ir acá, creo que va a estar arriba del fondo reloj y a este le colocaré horas. Muy bien, ahora que ya tengo todas las capas organizadas y renombradas, lo que haré será distribuir los elementos. El fondo va a quedar ya en la capa que tenemos. Voy a empezar acá con la primera aguja, va a ser la segundera. Así de que lo llevo desde este recuadro hasta la capa que le corresponde. Vean que ahí ya está aplicado. Selecciono la siguiente aguja, hago un clic y esta va a ser la minutera. Luego voy acá y esta va a ser la horaria. Hago un clic sobre el círculo de las agujas y también lo voy a llevar. Y vean que estoy colocando primeramente en las capas superiores todos los elementos que voy a necesitar. Si lo hago de manera diferente, por ejemplo, voy acá y coloco el fondo del reloj o el reloj, ¿verdad?, en la parte superior, entonces vean que ya no me queda visualización de los otros elementos. Así que por esta razón es que he empezado con los elementos que están mucho más encima en las capas para poder hacer la distribución. Así que ahora iré acá a horas, selecciono y lo muevo desde este recuadro. El fondo reloj es este color amarillo y luego tengo el reloj que ahora sí es este color azul. Ahora ya tengo todos los elementos bien distribuidos. Voy a guardar este archivo, presionaré comando Shift S, haré un clic en guardar en ordenador y le colocaré capas para que sea mucho más fácil identificarlo. Haré acá un clic en guardar. Lo guardo con la última versión, que es la que estoy utilizando de Illustrator, y ahí ya tengo mi archivo. Ahora cambiamos a Adobe After Effects porque ya tenemos este archivo listo. En Adobe After Effects vamos a crear una nueva composición. En el nombre de la composición le colocaré reloj. Y trabajaré con un ajuste predeterminado. En este caso, como estamos trabajando con una visualización cuadrada,
Voy a hacer un clic acá en el menú desplegable y voy a buscar la opción de 1080 por 1080 que casualmente vean acá se seleccionó. Es la publicación de medios sociales de 1080 por 1080. Si por alguna razón o por la versión no les aparece, recuerden que únicamente deben de modificar acá la anchura a 1080 y la altura a 1080 también. De esta manera vamos a tener el formato cuadrado que vamos a estar utilizando para la animación. Los fotogramas por segundo los podemos dejar de manera predeterminada de 30 o los podríamos trabajar de 24. La resolución está bien de 1/4 y la duración quizá lo vamos a trabajar en este momento de 5 segundos. Así que cambiaré acá a 5 segundos. Dejaré el color de fondo blanco y presionaré aceptar. Ahora ya tenemos nuestro archivo. Es importante, recuerden guardar, así es de que presiono comando S y le colocaré como nombre reloj animación. Para cambiar el nombre de manera rápida únicamente hice un clic sobre el archivo anterior que ya tenía de Adobe Illustrator y así me tomó el mismo nombre, pero vean que me mantiene la extensión .aep, que es importante para identificar el proyecto de Adobe After Effects. Hago un clic en guardar y ahora importaremos los elementos que vamos a necesitar. Así es de que hago doble clic sobre el panel proyecto y seleccionaré reloj animación capas porque es el que está distribuido con todos los elementos para poderlo importar. En importar como, recuerden cambiar de material de archivo a composición, conservar los tamaños de capa y luego hacemos un clic en abrir. Una vez que ya tengamos esto importado, voy a arrastrar mi composición hasta la composición que tengo de reloj. Y acá dentro de esta composición vamos a estar trabajando. Así de que haré doble clic sobre esa composición y ahora ya tengo todas las capas distribuidas. Como esta animación no será demasiado compleja, no voy a convertir capas vectoriales o no voy a crear capas vectoriales, sino que voy a utilizar las mismas capas que están enlazadas del programa y así pues si necesito hacer alguna modificación de color o de tamaño, pues lo hago directamente en Illustrator. Una vez que ya tenemos esto aplicado, lo que vamos a trabajar es el movimiento de esas agujas. Pero necesitamos saber que la rotación debe de realizarse de cada aguja desde el centro del reloj y no desde el centro de cada una de ellas. Si en este momento aplicamos algún tipo de movimiento, notaremos que la aguja haría esto, rotaría exactamente desde su centro. Para evitar eso, recuerden que debemos de colocar el punto de anclaje exactamente donde va a ser el eje de la animación. Y en este caso iré a la parte superior a la herramienta panorámica trasera o herramienta punto de anclaje y cambiaré este elemento o esta posición desde el centro hasta el borde de esa aguja, que en este caso va a ser el centro del círculo de las agujas. Hago un clic y suelto. Vengo acá, selecciono la otra aguja, llevaré el punto de anclaje hasta el centro. Llevaré acá también esta otra, hago un clic y lo arrastro y ahí ya tenemos todo hasta el centro. Si presionamos la tecla W o vamos directamente a la herramienta rotación, podremos hacer una prueba de cómo esas agujas se moverán y ahí pues podríamos tener una mejor idea de si está aplicado el punto de anclaje de manera adecuada. Una de las ventajas que tenemos con este vector es que tenemos un elemento central, en este caso el círculo de las agujas del reloj tapa cualquier desfase que se genere. Entonces, aunque no lo hayamos puesto exactamente en el centro, pues no tenemos ningún inconveniente en ver la rotación. Si vemos que tenemos algún inconveniente, por ejemplo en esta aguja, podemos hacer la corrección. Podría, por ejemplo, mover acá con la herramienta panorámica trasera y también podría reposicionar el elemento. Todo esto lo estoy haciendo antes de colocar las transformaciones espaciales para que sea mucho más fácil. Presionaré W, vuelvo a hacer la prueba y ahí estamos con esa rotación. Ahora voy a colocar las agujas en una rotación que sea la rotación inicial. Podríamos colocar por ejemplo acá las 4 de la tarde o las 4.
Y la aguja segundera pues podría estar acá extendiéndose para que tenga una mejor visualización. Ahora sí, podemos empezar a colocar la rotación de estos elementos, que en Adobe After Effects se hace de una manera fácil. Lo primero que haré es ir y seleccionar las tres agujas desde las capas. La aguja horaria, presiono Shift, la aguja minutera y la aguja segundera. Ahora presiono la tecla R para abrir la rotación y activo el cronómetro rotación en las tres de una sola vez. Una vez que está activado, voy a presionar F9 en mi teclado para poder aplicar aceleración y desaceleración suave. Ahora iré hasta el final y dejando el indicador de hora actual en el segundo 5, voy a volver a añadir un nuevo fotograma clave. En esta ocasión recuerden que no tenemos que hacerlo volviendo a presionar el cronómetro porque entonces nos eliminará los que ya tenemos. Lo que haremos es ir hasta el principio de las capas y ahí aparece agregar o quitar fotograma clave. Hago un clic y se añadirán esos tres. Entonces ahora ya tenemos dos fotogramas, el fotograma inicial y el fotograma final. Si hacemos la previsualización, notaremos que hasta este momento no hay ningún tipo de movimiento entre cada una de ellas. Entonces lo que haremos será aplicar la rotación en este momento. Llevaré el indicador de hora actual al fotograma inicial de cada uno de estos y vean que ahorita aparecen unos parámetros dependiendo de la posición que tengan esas agujas. Así que lo cambiaré a 0. Debe de ser el parámetro que está antes de la X. Hago un clic acá y lo cambio a 0. Hago un clic acá y lo cambio a 0. Y hago un clic acá y lo cambio a 0 también. Ahí ya tenemos indicado que en este momento hay 0 rotaciones. Y si movemos, veremos que ahora ya está aplicada una velocidad de rotación para llegar hasta el siguiente punto. Que como lo estamos haciendo con cantidad de repeticiones y no lo estamos haciendo con los grados, entonces termina exactamente en el mismo lugar que inicia. Si hacemos ahora la previsualización, tendríamos esto ya aplicado. Lo que está ocurriendo en este momento es que las rotaciones se hacen demasiado rápido. Entonces ahí deberíamos de ir analizando qué tanto se va a mover cada una de estas agujas. Entonces llevaré el indicador de hora actual hasta el fotograma final. Y por ejemplo tenemos que la horaria gira 3 veces en ese tiempo. Lo que yo quiero es que nada más gire una vez. Así de que hago un clic sobre el parámetro que está antes de X. Vean que me encuentro acá en la capa de horaria. Y lo cambiaré a 1. Entonces ahora si hago la prueba, ahí veré que la aguja horaria nada más gira una tan sola vez. Ahora moveré nuevamente el indicador de hora actual hasta el final. Y la aguja minutera está bien que lo haga 2 veces para poder hacer el giro completo. Y en la segundera lo cambiaré de 7 a 5 y haremos la prueba para ver cómo funciona. Ahí tenemos el tiempo y ya se mueve mucho más rápido también. Recuerden que en este momento la velocidad también está determinada por el tiempo que tengo. Únicamente estoy trabajando con 5 segundos. Entonces supongamos que ya tenemos esto realizado, pero que necesitamos que en lugar de 5 segundos dure 10 segundos para que las agujas no se muevan tan rápido. Entonces podemos hacer el cambio. En este caso lo que deberemos hacer es modificar la composición. Presionaré comando K para ir a los ajustes de la composición y ahora cambiaré de 5 a 10. Hago un clic en aceptar y ahora puedo extender desde el fin del navegador de tiempo hasta el final para poder extender todas mis capas. Volveré acá, seleccionaré todas las capas y desde el borde final de cualquiera de ellas vean que se coloca una flecha apuntando izquierda y derecha. Así que hago un clic y lo extiendo hasta los 10 segundos. Ahora seleccionamos todos los fotogramas clave y los llevamos desde el segundo 5 hasta el segundo 10.
Si volvemos a hacer la previsualización, entonces notaremos que ahora tenemos una menor velocidad. Si al final de esta rotación no queremos que haya esa desaceleración, podemos entonces quitar esta opción de aceleración y desaceleración suave justo cuando va a ser el bucle. Para hacerlo de manera rápida, lo que podemos hacer es seleccionar todos los fotogramas clave, presionar la tecla Command si estamos en Mac o Control si estamos en Windows, y mientras está presionada la tecla, hacer un clic sobre los fotogramas. Eso retirará la opción que añadimos con F9 de aceleración y desaceleración suave. Si vuelvo a hacer la previsualización, ahora vemos que tenemos mayor tiempo para que se haga la animación, y cuando llega a ese borde ya tenemos una menor desaceleración y aceleración. Ahora podemos ir a la parte inicial y también podemos retirar la aceleración y la desaceleración suave en el caso que necesitemos un bucle que quede con un mejor movimiento o con una repetición que no se note entre cada uno de estos. Veamos que ahora entonces hace la repetición entre cada uno de estos dos elementos. Les dejo las dos opciones porque algunos prefieren que cuando vaya a hacer el bucle o cuando llegue a una hora en específico, entonces tengamos una pausa o tengamos una aceleración y desaceleración. Pero para quienes no lo quieren de esa forma, podemos hacerlo como lo acabamos de colocar acá. En este punto he notado que al final llega y hay un fotograma más en el que se mantiene estático. Entonces se nota que termina y se detiene un momento. Lo que haré acá es llevar el indicador de hora actual hasta el final. Seleccionaré todos los fotogramas y lo llevaré a este punto también, para así poder tener un mejor bucle. Y verán ahora que entonces ya no se nota el bucle y es una repetición infinita también. Si llevamos el indicador de hora actual hasta el final de los fotogramas, recuerden que estamos utilizando para la horaria una rotación completa, para la minutera 2 rotaciones y para la segundera estamos utilizando 5 para lograr la parte de la aceleración. Pero esto recuerden que es porque estamos haciendo un elemento que va a estar en un bucle infinito. Sin embargo, si únicamente necesitáramos menor tiempo para que nada más haya un avance, podríamos modificar todas esas velocidades. Como por ejemplo acá podría cambiar que en lugar de una rotación de la horaria tenga 0.25 para que se mueva mucho más lento. Vean por ejemplo acá en la minutera, nada más quiero que tenga una rotación. Y acá la segundera que en lugar de 5 tenga 3. Entonces ahora si lo vemos va a haber un corte cuando se termine este tiempo, pero nos serviría si por ejemplo queremos hacer que ese movimiento dure menos y que la velocidad se vea mucho más desacelerado, sobre todo si vamos a utilizar nada más esto dentro de una animación y únicamente va a tener una participación por ejemplo de 8 segundos, de 9 o incluso de 10 segundos, pero no vamos a necesitar que haga el bucle. Si lo dejamos de esta manera, vean que ahí se rompe la parte del bucle. Entonces este cambio de velocidad nada más debe de ser pensado que lo que necesitamos es utilizar una pieza que no se va a estar repitiendo constantemente. Si no, lo mejor sería dejarlo como la velocidad anterior, que con esa configuración funciona mucho mejor. Y bien, con este proceso terminamos este tutorial básico y para principiantes de Adobe After Effects, en el cual hemos realizado la rotación y el movimiento de unas agujas utilizando diferentes velocidades o incluso utilizando una repetición en bucle infinita por si necesitamos que sea un elemento que se mantenga en constante movimiento en el fondo. Espero que toda la información haya quedado clara y recuerden que si tienen dudas o consultas siempre los leo en los comentarios. Saludos.